Hola, mi nombre es Henry Cantor López. Hoy vengo a comentarles una pequeña observación que realicé en el Jardín Árbol de los Sueños que está ubicado en Jamundí. Vengo a comentar 4 puntos que observé en este jardín, que son aspectos generales, diseño, concepción y planeación de la clase, formas de organización y los métodos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, el docente que observé eh, se llama César. Él es el único hombre docente en esta institución, por lo tanto él es como el profesor de educación física, donde se encarga de desarrollar la corporalidad de cada niño, ya sea poblaciones de maternal, jardín y transición. Esta observación la hice el día viernes 23 de marzo, en las horas de la mañana. Luego ya eh, los momentos de la clase, primero se iniciaba, o sea, una estrategia donde ellos utilizan, ya que ese jardín es muy cultural, muy artístico. Entonces hacen una ronda con todas las poblaciones y generan un canto. Ese canto es como de agradecimiento, es como el himno institucional por mi punto de vista, donde ellos eh, interactúan, hacen movimientos corporales, hacen contacto con el medio ambiente en el sentido de tocar las piedras, las plantas, por medio de la canción que ya está programada. Esto sería como una estrategia donde ellos perciben información, como un canal kinestésico, que es los aspectos, son aprendizajes activos, donde ellos hacen la actividad, donde ellos tienen contacto, bueno, tocan las piedras, tocan la tierra, algunos plantas que están ahí alrededor y al frente, y practican los movimientos, incluso son muy autónomos y ayudan a los demás. Después de esa actividad, eh, dan una ronda al borde de la institución, donde adquieren conocimientos sobre cómo va el proceso ambiental. Es decir, el profe demuestra eh, cómo va creciendo cada fruto, qué hay en las plantas, si hay una araña, cómo le podemos llamar a esa araña, si tiene una cría, cómo le vamos a llamar a la hija, bueno, la cría. Y luego ya pasan por lo menos los frutos que ellos van cultivando, ya que todos los de maternales cultivan, prejardín cultivan y transición cultivan los frutos. Ya después pasan a una clase, a otra ronda, donde es un círculo del silencio. ¿Qué sucede allí? El profe eh, prende una vela en el centro del círculo y genera un sonido en el bafle, melodías ambientales como los ríos, el sonido de las aves, el viento. Entonces, donde ellos tienen un sentado flor de loto y eh, desarrollan su imaginación, donde el profesor, ellos adquieren concentración de lo que quieran imaginar, que observaron, y cada niño o el niño que se desconcentra, el profe o los que acompañantes se hacen enfrente, tratando pues como cerrar los ojos, abrir las manitos, para que ellos tengan una concentración sin importar lo que escuchen a su alrededor, como un maternal llorando o otro que esté corriendo y no genere excelente comportamiento. El comportamiento de cada estudiante al realizar la clase de el círculo, la, el,
80% lo hacen. Uno que otro niño pues se dispersa y es donde otro acompañante, o sea, otro docente de esa institución está con ese niño, ya es como si fuera un profesor especializado en ese momento. Después de esa ronda, cada población va a su respectiva aula. Maternal va a su clase, prejardín va a su clase y transición va a su respectivo salón. Los viernes se inicia primero con maternal. ¿Qué pasa? El profesor eh, ya lleva una planeación, o sea, un cuento donde ellos eh, expresan los conocimientos donde ellos expresan e imaginan lo que sucede en el cuento que está explicado por el profesor. Es decir, ese día el profesor cuenta la historia de un sapito, que el sapito va por el río, cruza un bosque, se encuentra con distintas especies, con animales. Entonces, a medida que se va nombrando un animal, el profesor dice cómo hacen los sapitos. Entonces, los niños que ya tienen conocimiento de esta especie vienen a hacer los sonidos de cada animal. Entonces, a los niños que no hablan, que son muy callados, que son calladitos, se les ayuda y hacen un acompañamiento para que pueda participar de la clase. Después hacen un recorrido. Ese recorrido tiene que ser relacionado con el cuento. Digamos que es un paseo, vamos a realizar un paseo donde vamos a cruzar el montes pero en forma de sapitos. Entonces cada niño ya sabe cómo hace un sapito, cómo saltan los sapos y pasan el río, pues utilizan mucha la imaginación. Entonces digamos, aquí está el río, aquí está el río. Cada niño procede sin que el profesor diga, aquí está el río. Son muy autónomos los niños. El comportamiento de todos los niños son muy activos, pero este clase de activo ya va relacionado con la clase, es decir, que no se dispersan, que participan todos de la planeación que tiene el profesor para de esa actividad. Luego ya el docente da una demostración cómo debe de pasar a una zona que es como una telaraña, que incluso yo le ayudé. Utilicé una soga más o menos y la empecé a hacer el tipo de telaraña en un espacio de brinca que estaba dañado, no tenía para la parte donde los niños saltan. Entonces, a medida el profesor de la explicación demostró cómo deberían de pasarlo. Luego un niño pues quiso hacerlo de manera sin que uno decía, vamos muchachos, vamos a pasar. Entonces él siguió al profesor y a medida que otro niño no quería pasar, el que iba de primero le demostraba al anterior, el que estaba detrás de él o de los últimos, a cómo pasarlo. Incluso había un acompañamiento, no del docente, sino del mismo compañerito. Luego, al terminar la actividad, los niños dan como un tipo de aplauso de cada actividad que se realizó. Por ejemplo, con maternal se realizaron 3 actividades. La primera, un canto del acti, que es donde ellos van conociendo las partes del cuerpo. Por ejemplo, la canción decía que yo tengo un tic, entonces el doctor dice que mueva las 2 manos, cada niño va moviendo su mano, luego el pie, luego ambos pies, luego la cabeza, luego todo el cuerpo, luego la lengua. Después se realizó la actividad
eh, de la culebra, donde un profesor que es compañero mío hizo el canto y cada niño eh, cantaba con ellos y generaban los movimientos, tenían que pasar por debajo, incluso el profesor le ayudaba, vamos, decían los nombres y cada niño intentaba, incluso los más pequeños de los maternales, trataban de pasar esa, a ser parte de la serpiente, de la cola de la serpiente. Luego, al finalizar, se contó la historia del sapito y se dio dar como una ronda, pero como un tipo de paseo por la misma institución donde ellos adquirieron sus conocimientos y expresar sus habilidades por medio de los animales. ¿Qué más puede decir? Cada niño que no quería ser partícipe de la clase, el profesor lo motivaba, demostraba lo que se quería realizar a, de la planeación, como de que realice los movimientos del sapito, del lobo, cómo hace el lobo, cómo son las aves, cómo debe pasar un río, cómo debemos afrontar la telaraña, pasándola por debajo, pasándola por encima, pasándola cruzado. Y por último, una como he dicho anterior, las estrategias del docente fue como los canales auditivos, canales kinestésicos, donde por medio del sonido y las palabras, ya tocando, y también una estrategia de formación, una estrategia de los alumnos donde orienten socialmente en la relación de las tareas. Es decir, cada actividad era de pasarlo en forma individual, uno por uno. Entonces cada niño tenía su tarea de representar un animal. Entonces ellos nombraban qué animal querían realizar, ya sea el perro, ya sea el gato, ya sea el ave. Y si no, el docente se le asigna un animal para que ellos puedan expresarlo, ya sea de forma colaborativa o cooperativa. El estilo de enseñanza de esta institución, incluso más que todo el profesor, es ya muy ambiental. Todo tiene que ser por medio de cuentos, por medio de paseos, por medio de música cultural, y donde ellos incluso al parque salen descalzos para que ellos tengan el sentirlo, sean muy sensoriales. Y al finalizar la actividad, ya tocaba con transición, donde ellos el viernes era su última clase de zancos, de montar zancos. Entonces ya el 90% de los niños tenían movilidad corporal y más que todo también tenían mucho equilibrio y fuerza en las piernas para realizar este tipo de actividad, ya que el sábado pasado tuvieron la zancotón, donde ellos pensaban sus movimientos manuales también, porque tuvo un proceso donde el profesor se les asignó un palo donde generaba movimientos como si fuera un tipo de bastón, y luego ya otro material como lacitos, donde ellos generaban movimientos, ambos, rotaciones, movimientos como si fueran un tipo de danza, para así hacer la presentación el día sábado, que ya se realizó. Entonces, eh, el niño que no tenía tenía la confianza total
para montar los zancos, el profesor pues la ayudaba y diciéndole que no se iba a caer, que tuviera confianza, que él mismo se repitiera, yo sí puedo, yo no me voy a caer. Entonces se le hacía se guiaba por medio del docente, el estudiante, y poco a poco iba perdiendo el miedo. Resulta que acontece que este estudiante ya tenía conocimiento, sino que como no tenía los zapatos adecuados, entonces perdió la práctica que ya tenía su proceso. Entonces otra vez tocaba que para que él recuperara ya las últimas horas de clase, en las horas de la mañana, y ya pudo pues hacer partícipe de los demás compañeros donde se realizó la actividad con los zancos. Y al finalizar, el docente daba pues como un aplausómetro. Es decir, depende de los aplausos, es como evalúa el comportamiento de cada niño. Luego de eso, hizo una actividad individual donde cada niño hacía una fila india y él los evaluaba. Es decir, para observar y evaluar su lateralidad por medio de los zancos. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? El 50 o 60% de los niños conocen muy bien su lateralidad. Los otros aún se confunden, no tienen claro cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Es ahí donde el docente luego en las demás clases tiene como le brinda la confianza al niño para que realice por medio de actividades con el palo, pasando la mano derecha a la mano izquierda. Es decir, el palo se le dice del palo derecho, coja el palo con la mano derecha, páselo al pie izquierdo. Entonces cada niño desarrolla su forma lateral para que así ya pueda pasar al siguiente grado, es decir, al grado primero, y no tenga pocas dificultades.